Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del derecho romano, que es la desheredación. El acto mediante el cual el pater familias excluía a un hijo o a un heredero legítimo de su testamento. Veremos su origen, sus fundamentos, sus consecuencias y su influencia en el derecho romano. Para entender la desheredación, primero hay que recordar que en Roma la familia era una institución jurídica y religiosa. El pater familias tiene una autoridad total sobre los hijos llamada patria potestas. Y en ese contexto, la distribución del patrimonio no era solo en lo económico, sino también algo moral, social, hasta espiritual. Primero hay que entender bien qué es la desheredación. Era el acto por el cual paterfamilias excluía o nombraba expresamente en el testamento a un heredero que quedaba totalmente sin derecho ante esta sucesión. Era muy crucial. Si tenía hijos bajo potestad, tenía que ser mencionado sí o sí, ya sea como herederos o como desheredados. Si no se mencionaban estos, el testamento podía ser impugnado. Por ejemplo, si el padre tenía 3 hijos y no mencionaba a uno de ellos, ese hijo podía reclamar la nulidad del testamento como por preterición. Pero bueno, avanzando, podemos saber a quiénes se podía desheredar. Se podría desheredar a hijos varones, a hijas, a nietos en líneas agnaticias e incluso emancipados en ciertos casos. Pero esto no simplemente era una decisión libre y caprichosa. Con el tiempo se exigieron causas específicas. En el derecho romano clásico, pues no siempre era necesario justificar la desheredación, pero algunas de esas causas clásicas para la desheredación, que es dentro del Justinianeo, era un intento de homicidio contra el padre, alguna acusación falsa de crimen, una conducta deshonrosa, una vida inmoral, el abandono del padre en necesidad y una falta grave hacia la familia. Estos causales reflejan mucho lo que son los valores morales y sociales en Roma. Dentro de la dimensión cultural y religiosa, la herencia no solamente era dinero, era un culto doméstico y de la continuidad de los antepasados, donde el heredero tenía la responsabilidad de mantener el culto familiar y el prestigio del linaje. Eso mismo es que la desheredación no era solamente una situación económica, era excluir a alguien del legado espiritual y de la historia de la familia. Porque dentro de este tema tenemos a los sabinianos y a los proculeianos. Eran 2 grandes escuelas jurídicas en Roma, donde los sabinianos eran los más rígidos, donde el pater familia tenía más autoridad absoluta, a diferencia de los proculeianos, que eran más flexibles, defendían más el derecho de la heredez civil, es decir, pues de los hijos. Esto nos muestra pues que el derecho romano no era así uniforme, era más basado en creencias, en debates e ideologías, así como en la evolución legal que ha llegado hasta ahorita. Por ejemplo, en un caso práctico, pues imaginemos un pater familias llamado Lucio y donde él tiene 2 hijos llamados Mateo y Luis. Aquí Mateo es respetuoso, participa en el culto familiar y obedece. En cambio Luis es acusado de apiadar bienes, deshonrar el nombre y abandonar a su padre en plena vejez. Lucio en su testamento deshereda a Luis argumentando conducta moral y ofensa grave. Cuando Lucio muere, pues Mateo hereda todo. Ahí Luis puede impugnar, pero si la causa está completamente bien expresada y es válida legalmente, la desheredación se sostiene. Ahora pasemos a las consecuencias sociales y psicológicas. Como vemos, la desheredación era un acto contundente en una ruptura pública del vínculo familiar. Implicaba pues pérdida de estatus, exclusión ceremonial, vergüenza social y transmisión simbólica pues del rechazo de la familia o del pater familias. En Roma el prestigio era algo crucial y más era familiar, y ser deshonrado podía marcar la vida entera de un individuo. Y bueno, pasando ya a la influencia en el derecho moderno del derecho romano, hoy en día en muchos países pues aún existe la figura de la desheredación, pero obviamente mucho más limitada. Por ejemplo, en sistemas de derecho civil, los hijos forzosos tienen una legítima que no se les puede quitar, salvo causales específicas. Y esto proviene directamente del derecho romano tardío y del justiniano. En conclusión, la desheredación en el derecho romano nos muestra cómo esta civilización regulaba la familia, la propiedad y la moral, donde no era solo una sanción legal o económica, era un mecanismo de orden social y de la continuidad familiar, donde su legado jurídico sigue influyendo hasta el día de hoy en los sistemas hereditarios contemporáneos. Gracias por ver este video y espero que este análisis haya ayudado mucho a comprender
pues la profundidad jurídica y cultural del derecho romano y pues más específicamente pues en la desheredación.